Los papás de Peppa últimamente salen de fiesta por la noche, para poder divertirse tranquilos. Dejaron al abuelo y la abuela cuidando a los cerditos. El problema era que George no paraba de levantarse. El abuelo se enojó y le gritó, diciendo que debía dormir temprano. Prometió a los padres que George dormiría bien, así que decidió contarle un cuento para dormir. George se puso muy feliz, sin saber que el abuelo lo iba a asustar. El cuento empezaba en un bonito castillo. Allí vivía una princesa llamada Princesa Dormilona. Podía dormir muy profundo y todo el día. También vivía con su hermano, un pequeño príncipe. El príncipe era muy activo, todo lo contrario a su hermana. Solo dormía de día y jugaba toda la noche. En ese momento, George volvió a hacer ruido. El abuelo tuvo que parar y regañarlo. Después de eso, el cuento siguió. Cuando llegó la noche, la princesa se acostó. Pero mientras intentaba dormir, algo la molestaba. George interrumpió diciendo que era un dinosaurio. Cansado, el abuelo metió un dinosaurio en la historia. Era rojo y daba mucho miedo. Vivía cerca del castillo, y atacaba todo lo que se movía. Solo el sol podía detenerlo. Cada noche espiaba a la princesa dormida. Si veía un solo movimiento, la devoraba. Por eso, la princesa no podía moverse mientras dormía. Si se giraba en la cama, el dinosaurio la comería. George escuchaba con los ojos muy abiertos. Pero el abuelo siguió contando. Aquella noche, el príncipe jugó hasta el amanecer. Durmió todo el día. Por la tarde se levantó y jugó con su hermana en el barro. Por la noche, le regaló una corona de flores. La princesa se acostó con el aroma de las flores. Entonces una abeja entró al cuarto. Ella se movió un poco y vio al dinosaurio frente a ella. Por la mañana, el príncipe fue a verla. El cuarto estaba lleno de sangre y desordenado. El príncipe se asustó y buscó un escondite. Se metió en un baúl mientras escuchaba los pasos del monstruo. Por la mañana salió, pero no podía dormir del miedo. De noche volvió al baúl. Ya no aguantaba más y se durmió en la cama. Despertó con los pasos del dinosaurio. Lo vio por la ventana y se quedó quieto del miedo. El castillo empezó a romperse, y la torre cayó encima del dinosaurio, matándolo. El abuelo terminó el cuento de golpe, apagó la luz y salió con el juguete de dinosaurio. Antes de irse, lo dejó en la puerta, solo para asustar a George y hacerlo callar. Siren Head entró a la casa de Peppa Pig, con la intención de cortar a los cerdos en tiras de tocino. Todo empezó en la madrugada en la casa de Peppa, cuando todos dormían tranquilos. De repente un ruido extraño se escuchó afuera, y despertó a los cerditos. Ellos fueron a la ventana, y vieron un monstruo enorme acercándose a la casa. Peppa le dijo a George que se quedaran callados, para que la criatura no los notara. Pero el suelo comenzó a temblar cada vez más fuerte, como si el monstruo se acercara más. Pensaron que lo habían despistado. I think he's gone away. Y corrieron de inmediato al cuarto de los padres. Papá Pig se levantó molesto, diciendo que no existía ningún monstruo. Mamá Pig también se enojó, y les gritó que volvieran a la cama. En ese momento el ruido extraño volvió. Peppa insistió que era Siren Head, y cuando Mamá Pig fue a revisar, Siren Head is not real. el monstruo la atrapó al instante. Papá Pig se enfureció, porque el monstruo rompió la ventana del cuarto, sacó una escopeta escondida bajo la cama, y disparó hacia afuera, pero eso solo enfureció más a Siren Head, que siguió comiéndose a Mamá Pig, y derribó la pared. Papá Pig aprovechó para correr con los niños hacia el auto, tratando de huir, pero el monstruo pronto los alcanzó. En ese momento Papá Pig cometió un error, se detuvo en una gasolinera para llenar el tanque. El empleado lo insultó, y lo obligó a bajar para hacerlo él mismo. El ruido de Siren Head volvió a escucharse. El empleado quiso saber qué era, pero el monstruo arrancó el techo del lugar, y se lo comió de inmediato. Papá Pig aceleró con todas sus fuerzas, pasó frente a la policía y empezó una persecución, que los obligó a detenerse. Papá Pig gritó que tenían que huir, porque el monstruo se acercaba, pero el oficial lo hizo bajar del auto, y al encontrar la escopeta en el asiento trasero, lo arrestó en el acto. Mientras tanto el sonido de Siren Head se hacía más fuerte. Papá Pig les dijo a los niños que corrieran, pero el oficial no lo permitió, y lo electrocutó con su pistola eléctrica, dejándolo tan asustado que se orinó encima. Deploying taser. Era tarde en la noche en el corral de Peppa Pig, donde los cerdos dormían cómodamente en sus camas. De repente, comenzaron a escucharse ruidos extraños afuera, y una luz brillante entró al cuarto. Peppa despertó, preguntándose qué era ese ruido extraño. Gracias al ruido fuerte, George también despertó. Cuando los cerditos llegaron a la ventana para ver qué pasaba, vieron una nave espacial gigante flotando sobre la casa de los Pig. Inmediatamente, fueron al cuarto de Mamá y Papá Pig, para avisarles que había una nave alienígena afuera. Pero el Papá Pig dijo que eso solo podía ser una broma, probablemente un globo meteorológico, y les pidió que
que volvieran a la cama, antes de que se les quemara el tocino. La mamá Pig también estaba molesta, diciendo que eran las 3 de la mañana, y que esos dos tontos los habían despertado. Ahora no podrían ver dibujos animados de terror nunca más. Pero Peppa insistió en que habían visto una nave espacial. Justo entonces, escucharon un ruido raro abajo. El papá Pig dijo que era un ladrón, y agarró su escopeta para ir a revisar abajo. Dijo que iba a arrancarle la cabeza al ladrón. Luego les pidió a todos que se quedaran en el cuarto para llamar a la policía, y siguió decidido con su escopeta en mano para buscar al intruso. Pero lo único que encontró fue a Madame Gazelle en la sala, comportándose de forma extraña. El papá Pig le preguntó qué hacía en su casa a las 3 de la mañana, pero ella no dijo nada, solo lo miró. El papá Pig dijo que iba a hacer las cosas a su manera, y le disparó a Madame Gazelle. What are you? Lo que pasó luego fue que Madame Gazelle se transformó en un monstruo, y comenzó a controlar al papá Pig. En ese momento, una figura extraña apareció detrás del papá Pig, y él le dijo que se fuera. Luego disparó contra esa figura. Mientras tanto, en el cuarto, la mamá Pig se preguntaba por qué el papá tardaba tanto, y se asustó al escuchar el disparo. Les dijo a Peppa y George que se quedaran en el cuarto, y que ella iría a ver qué estaba pasando. Fue entonces cuando vimos a un pequeño alienígena, escondido detrás del armario. Poco después, el alienígena apareció transformado en el papá Pig, y comenzó a llamar a los cerditos para mostrarles algo. Peppa, inocente, se acercó sin prever el peligro. Nothing here. Cuando papá y mamá Pig llegaron al cuarto, se dieron cuenta de que Peppa había desaparecido. La escena cambia y vemos a Peppa despertando dentro de una máquina extraña. Pronto se dio cuenta de que no estaba sola, pero misteriosamente la máquina se apagó, y ella logró salir. Comenzó a caminar por el lugar, y pronto descubrió que algunos de sus amigos también estaban atrapados allí. Después de caminar un poco más, finalmente se dio cuenta de que ya no estaba en la Tierra, sino dentro de la nave espacial que había visto flotando afuera de la casa. ¿Has notado algunos momentos extraños en Peppa Pig? Primero, en el episodio del campamento escolar, la señorita Gazelle ayuda a los niños a montar las tiendas. Vale la pena notar que, además de la señorita Gazelle, hay 8 niños presentes, pero cuando la tienda está lista, y todos se reúnen dentro para escuchar historias, solo aparecen 7 sombras en la pared de la tienda. Entonces, ¿quién falta? Luego, cuando la familia Pig va a nadar, vemos al papá Pig en la piscina, y el agua claramente es muy baja, pero unos segundos después, cuando la botella de agua de Rebecca cae, el papá Pig de repente se sumerge para recogerla. ¿Desde cuando la piscina es tan profunda? Tercero, cuando George está enfermo en la cama, su juguete de dinosaurio está al lado de su almohada, pero cuando la mamá Pig le trae leche caliente, George se sienta a beberla y el dinosaurio desaparece misteriosamente. Más extraño aún, justo cuando George se va a dormir, el dinosaurio reaparece de la nada. Cuarto, en el episodio de Bebé Piggy, cuando Susie Sheep pregunta a George por qué está en el cochecito, Peppa claramente pone su pelota en el suelo, pero después de que Susie le da una galleta a George, la pelota en el suelo desaparece de repente. Por último, en el episodio de Bebé Alexander, después de ver a Peppa saltar en charcos de barro, dice su primera palabra. Tía Pig lo levanta sorprendida, pero el cochecito que estaba debajo de él simplemente desaparece. ¿Has notado otros momentos extraños o raros en Peppa Pig? Compártelos en los comentarios. La familia Pig fue a hacer un picnic al aire libre. Papá Pig estaba tan desesperado por comer los pasteles de chocolate, que casi se atraganta y vomitó en la cara de mamá Pig. Mientras tanto, Peppa y George se divertían jugando a la pelota, pero George movió la pelota sin querer, y Peppa tuvo que ir a buscarla. En ese momento, una pequeña araña salvaje subió a la pelota sin que Peppa se diera cuenta. Cuando lo notó, la araña ya le había mordido el brazo. Papá y mamá Pig escucharon sus gritos, y preguntaron qué había pasado. Ella dijo que había sido mordida por una araña. Papá le dijo que no se preocupara, que allí no había arañas venenosas. Como ya era hora de volver, decidieron regresar a casa. A la mañana siguiente, papá fue a ver cómo estaba Peppa. Peppa hizo un mortal desde la cama, dejando a papá Pig impresionado. Papá le preguntó cómo lo había hecho, y Peppa mostró su brazo fuerte, diciendo que estaba ágil y poderosa. Aprovechando su nueva energía, papá la llevó al sótano, para ayudarle a cargar cajas pesadas. Sorry. Una caja se le resbaló y golpeó la cara de papá Pig. Papá se lastimó y fue a buscar hielo para el dolor. Peppa descubrió que podía caminar por la pared, e incluso por el techo. Se había convertido en Peppa Araña. Cuando papá regresó, quedó sorprendido, y Peppa le dio una patada, lastimándolo aún más. Papá le dijo que fuera castigada, pero ella decidió desobedecer. Sentía que debía proteger el vecindario con sus poderes. En ese momento, la señorita Rabbit conducía un autobús, cuando los frenos fallaron y comenzó a gritar. Peppa estaba cerca y saltó frente al autobús, para detenerlo con sus propias manos.
La señorita Rabbit estaba muy agradecida. Preguntó quién era la heroína, y Peppa dijo que era un misterio y se fue. Al volver a casa, el periódico informó su heroico acto. Papá finalmente se dio cuenta de que Peppa era Peppa Araña. Ella trató de ocultarlo, pero la máscara cayó de su vestido. Papá lo encontró genial, pero Mamá Pig pensó que era muy peligroso, y recordó que ahora Peppa tenía superpoderes. Peppa dijo que debía proteger la ciudad. George quiso acompañarla, pero no tenía poderes, así que se quedó en casa. George se molestó, tenía que jugar solo. Entonces encontró un charco de líquido radioactivo, y empezó a saltar como si fuera barro. Mamá Pig lo llamó a casa, y la tarde transcurrió normalmente. Más tarde, Peppa lo molestó, y George se volvió verde y musculoso. Le dio un puñetazo a Peppa. No. George will ruin everything. George empezó a destruir todo. Peppa se puso la máscara para detenerlo, pero George siguió golpeando, incluso a Papá Pig. Peppa lanzó la televisión, pero George se enfureció más y atravesó la pared. Afueras, los dos se enfrentaron. Peppa le pidió que parara o lo lastimaría. George la lanzó de un golpe, casi la aplasta. Mamá Pig llegó y regañó a George. Papá también se vio involucrado. Mamá castigó a George, y tuvieron que llevar a Peppa al hospital.